El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa pide seguir el ejemplo de San José, que confía en Dios y no pide más pruebas. El Santo Padre afirma, no es posible imaginar Irak sin cristianos. Francisco previene a la Iglesia Católica de comunicar buscando la autopromoción. La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer el mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo 2025. La Diócesis Primada de México pide frente al asesinato de 2 menores en Sinaloa, con los niños no. Asesinan a peregrino que iba a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos en México. Obispo del Paso califica las órdenes migratorias de Trump de contrarias a la ley moral. Trump restablece prohibición de financiar abortos internacionales según la política de Ciudad de México. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, es un gusto saludarles a través de la radio como cada semana. Tenemos el gusto de acompañarle en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Hola Marisa, me parece que tenemos mucho que informar, ¿no? Pues toda las noticias de la semana han girado en torno a las políticas migratorias del presidente Trump. Sí, empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Damos inicio con información del Papa para darle a conocer que durante la audiencia general del pasado 29 de enero pidió seguir el ejemplo de San José. Cuando descubre el embarazo de María, confía plenamente en Dios y no pide más pruebas. José no pide más pruebas, confía en Dios, acepta el sueño de Dios sobre su vida y la de su prometida, enfatizó el Papa durante la catequesis en la que continuó con sus reflexiones sobre la vida de Jesús ante cientos de peregrinos reunidos en el aula Paulo VI del Vaticano. El Santo Padre exalta el legado cristiano en Irak y expresa su profundo aprecio por el país en el prefacio del libro La herencia cristiana en Irak, escrito por el periodista y teólogo Matías Kopp, portavoz de la Conferencia Episcopal Alemana. En el texto introductorio de la obra, adelantado el miércoles por Vatican News, el Santo Padre recuerda con gratitud su viaje apostólico a Irak en marzo de 2021, una visita que emprendió a pesar de la pandemia y de los problemas de seguridad para expresar su afecto y solidaridad a todos los cristianos del país, quienes ocupan un lugar fijo y constante en mi corazón y en mis oraciones. Francisco previno a la Iglesia de comunicar buscando la autopromoción y pidió ir más allá de los prejuicios para curar el fanatismo en su discurso ante los responsables de las oficinas de comunicación de todas las diócesis que el fin de semana participaron en el jubileo de las comunicaciones. En lugar de confiar en las sirenas estériles de la autopromoción, en la celebración de nuestras iniciativas, pensemos en cómo construir juntos los relatos de nuestra esperanza, señaló el Papa. El Santo Padre afirmó que sigue con preocupación la situación en Colombia, en particular en la región de Catatumbo, donde los enfrentamientos entre grupos armados han causado muchas víctimas civiles y más de 30,000 desplazados. Desde el 15 de enero, esta zona del departamento de Norte de Santander padece nuevamente por la violencia. Según las informaciones, el primer hecho fue el asesinato de 3 miembros de una familia, entre ellos un bebé de 6 meses. En otras noticias le informamos que el Papa recibió en audiencia a José Raúl Mulino, presidente de Panamá, a quien le expresó su solidaridad por las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump sobre el Canal de Panamá.
El pontífice aprovechó para manifestar su solidaridad y respaldo a la causa de Panamá por su canal, al tiempo que resaltó su importancia para el comercio global. Así lo aseguró la presidencia de Panamá en un comunicado de prensa tras el encuentro. La oficina de prensa del Vaticano difundió el mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo 2025, que se celebrará el 11 de febrero de este año, bajo la cita bíblica "La esperanza no defrauda y nos hace fuertes en la tribulación". La Jornada Mundial del Enfermo fue instituida en 1992 por San Juan Pablo II, quien estableció que se celebre cada 11 de febrero en la memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes. Ya se ha publicado el mensaje para la 59ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebró el viernes coincidiendo con la festividad de San Francisco de Sales, patrono de los comunicadores. Francisco nombró prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso al cardenal George Jacob Kovacat. Actualmente es el organizador de sus viajes internacionales y, según informó el viernes la oficina de prensa del Vaticano, mantendrá su cargo. El purpurado indio, de 51 años, sucede al español Miguel Ángel Ayuso Guizot, fallecido el pasado mes de noviembre. Kovacat nació en la ciudad de Chetispujsa el 11 de agosto de 1973. En otras noticias, el superior general de la Sociedad Misionera de San Pablo, el padre Calixtus Isara, abordó los desafíos que enfrenta la Iglesia Católica en Nigeria, incluida la persecución de los cristianos, y enfatizó la resistencia del mensaje del Evangelio. En una entrevista con la agencia ASI África, en el marco de la conferencia sobre el Concilio Vaticano II 60 años después y la Iglesia en Nigeria, el padre Calixtus Isara destacó el crecimiento de la Iglesia, al tiempo que advirtió que es necesario profundizar más en esta fe para que la espiritualidad coincida con la vida de la gente. El español Raimo Goyarola, obispo de Helsinki, Finlandia, reflexiona en una carta pastoral sobre el valor de la santidad en la familia y la urgente necesidad de que haya matrimonios fieles a Cristo. El único obispo para los 20.000 católicos de Finlandia destaca en su misiva que Jesús eligió nacer y vivir en una familia, una verdad que nos ilumina especialmente en un momento en que necesitamos con urgencias familias y matrimonios fieles a Cristo, generosos y abiertos a la vida, dispuestos a acoger el don de los hijos. En noticias de Italia le informo que el Papa se ha consolidado como la figura pública que más confianza genera en Italia, según una reciente encuesta realizada por Demopolis, el Instituto Nacional de Investigaciones que analiza las tendencias de la sociedad italiana. Más de 3.000 italianos participaron en el sondeo realizado en este mes de enero, expresando su opinión sobre los retos a los que se enfrenta la Iglesia Católica en el país, su percepción del Jubileo de la Esperanza y su valoración sobre el pontífice. Y hasta aquí lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general del 29 de enero. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis seguimos reflexionando sobre los orígenes de Jesús. En los evangelios que hablan de su infancia, vemos que San Lucas lo hace desde la perspectiva de María y Mateo desde la óptica de San José. El sí de José al asumir la paternidad legal de Jesús, haciéndolo parte de la descendencia davídica,
lleva a cumplimiento las promesas y la esperanza de Israel sobre la llegada del Mesías. José era un hombre justo, obedecía la ley del Señor. Sin embargo, su aceptación de la voluntad de Dios pasó por un momento de dura prueba, a saber que María, su prometida, estaba embarazada. A pesar de todo su amor y su docilidad a la voz del Señor, que se le reveló en sueños, le permitió llevar adelante una paternidad fecunda, capaz de proteger a su familia y de transmitirle una herencia espiritual y material. De ese modo, José supo poner en práctica la palabra de Dios durante toda su vida, expresándola en actos de fe, esperanza y caridad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, que son muchos hoy. Pidamos al Señor, por intercesión de San José, que nos ayude a ser valientes, creativos, para irradiar a Cristo desde nuestro bautismo, vive con nosotros. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí la crónica de la audiencia general celebrada el pasado miércoles 29 de enero y hasta aquí la catequesis del Papa Francisco y patrono de la Arquidiócesis de México. Vamos ahora a las noticias. ¿Cuáles son los sucesos que han ocurrido en el continente americano y en México? Sea usted bienvenido a la información. La Iglesia Católica lamentó el asesinato de un peregrino que se encontraba acampando junto a su esposa en el estado de Guanajuato, antes de continuar su camino hacia el santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco. En un comunicado emitido el pasado 28 de enero, la Conferencia del Episcopado Mexicano extendió su solidaridad a los familiares de José Eduardo Córdoba Tobar, quien perdió la vida en este hecho lamentable, y nos unimos a la pena que este grupo de peregrinos vivieron. En Más de México, la Arquidiócesis Primada se hizo el eco de la consigna que ha resonado en los últimos días en México tras el asesinato de 2 niños en Culiacán, Sinaloa, una semana atrás. Con los niños no. En medio del clima de violencia que vive Sinaloa a causa de los enfrentamientos entre facciones contrarias del crimen organizado, Antonio de Jesús Sarmiento, de 41 años, 2 de sus hijos, Alexander, de 12, y Gael, de 9, junto a un primo de 17 años, fueron atacados en el sector de Los Ángeles, en Culiacán, en lo que se presume fue primero un robo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha restablecido la política de Ciudad de México, una prohibición de larga data a la financiación gubernamental de organizaciones extranjeras que proporcionan y promueven abortos. El presidente emitió una orden ejecutiva revocando la directriz de 2021 del expresidente Joe Biden, que había eliminado esta política de décadas de antigüedad. En Más de los Estados Unidos, le informó que más de 5,000 estudiantes, familias y otros católicos pro vida se reunieron en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington para una vigilia del jueves en la noche antes de la Marcha por la Vida. Los asistentes llenaron los bancos de la iglesia superior, que está diseñada para albergar a unas 3,500 personas. Se apiñaron en los diversos santuarios marianos a ambos lados de la basílica para adorar en la misa de vigilia durante la Vigilia Nacional de Oración por la Vida en los Estados Unidos.
El presidente del Comité de los Obispos Estadounidenses sobre Migración criticó duramente las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump sobre inmigración, firmadas a principios de esta semana, expresando especial preocupación por las familias y los niños vulnerables. La enseñanza de la Iglesia reconoce el derecho y la responsabilidad de un país de promover el orden público, la seguridad y la protección mediante fronteras bien reguladas y límites justos a la inmigración, escribió Monseñor Mark J. Seitz, obispo de El Paso, Texas, en los Estados Unidos. En noticias de Guatemala le informo que con motivo de su asamblea plenaria anual que tuvo lugar del 20 al 24 de enero, los obispos de Guatemala reflexionaron sobre los retos a los que se enfrentará el país este año, destacando su preocupación por el fenómeno migratorio y el impacto que pudiera tener sobre las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en los últimos días. Los obispos señalaron que desde la toma de posesión de Trump se han formulado políticas migratorias que son adversas a la situación de los migrantes. Las decisiones tomadas en Washington afectan directamente al país centroamericano al ser lugar de tránsito de miles de migrantes con destino a los Estados Unidos. Pues sí, precisamente eso es lo que quiere evitar el presidente Donald Trump. ¿Cómo es posible que mucha gente no lo entienda? Pues es nacionalista Trump y lo que quiere es evitar migración a su país. Y la migración que está ya en su país y que es ilegal, pues sacarla. Pues bueno, es claro, eso es lo que sucede. Esta semana el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Donald Trump, anuló las directrices de la era Biden que anteriormente requerían que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas buscaran la aprobación de sus superiores antes de arrestar a personas en o cerca de lugares sensibles, como iglesias, hospitales o escuelas. La política de lugares sensibles comenzó en 2011. En noticias de Perú, la Conferencia Episcopal del país reaccionó a la reciente decisión del Papa Francisco de disolver el sodalicio de vida cristiana, lamentando los abusos ocurridos y reconociendo fallos en el acompañamiento de los afectados. La declaración de los obispos sobre el caso sodalicio es parte del mensaje al pueblo peruano con motivo de su 128ª Asamblea Ordinaria, un documento en el que también abordan una serie de desafíos que enfrenta Perú, como el aumento de la pobreza, la corrupción, el debilitamiento de la democracia, la inseguridad ciudadana y la polarización social. La Orden de Frailes Carmelitas Descalzos en América Central anunció que, después de más de 50 años de presencia en Nicaragua, dejarán su sede en la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Managua, la capital del país, aduciendo falta de vocaciones en el país. A través de un comunicado firmado el 23 de enero por Fray Edgardo Hernández, provincial de la orden religiosa agradeció al cardenal Leopoldo Brenes y a la comunidad de la Arquidiócesis de Managua, que nos han acompañado durante todo este tiempo de gracia en que hemos vivido la bondad y cercanía de Dios Padre en los diversos servicios pastorales. En más de los Estados Unidos y en más de todo este escándalo que se ha suscitado, sobre todo en el continente americano, acerca de las leyes de Trump acerca de la migración, le informo que el presidente del Comité de los Obispos Estadounidenses sobre Migración criticó duramente las órdenes ejecutivas del presidente Trump sobre inmigración, firmadas a principios de esta semana, expresando especial preocupación por las familias y los niños vulnerables. La enseñanza de la Iglesia reconoce el derecho y la responsabilidad de un país de promover el orden público, la seguridad y la protección mediante fronteras bien reguladas y límites justos a la inmigración. Así lo escribió Monseñor Mark Seitz, obispo de El Paso, Texas.
Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Bueno, en otras noticias ya está disponible todo el curso del Evangelio de San Marcos, el curso que imparte un servidor, en formato USB. Y es que varias personas me han dicho pues que no pueden tomar el curso porque viven en otras ciudades, ¿no? Y por eso es que hicimos una producción en video de alta definición. El curso completo es un curso teológico profundo, pero sencillo a la vez. Está en formato USB. Consta de 16 capítulos y de 46 episodios, de un poco más de una hora cada uno. Así que en total tiene usted allí más o menos unas 50 horas de contenido para que después no diga, no tengo qué hacer. ¿Dónde puede conseguir esta USB con el curso del Evangelio de San Marcos? Pues en la Casa de San José y también en librerías Verbum. Viene la USB y también todo un cuadernillo con todo el contenido. Bueno, esto es todo. Ahora sí, nos vamos. Agradezco mucho que haya estado con nosotros. En los controles operativos nos ha acompañado Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Marisa, pásatela bien, querido público, le abrazo de todo corazón y le deseo que Dios le guarde. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.